Hermanos, Dios les bendiga. El domingo pasado hicimos una pausa, un paréntesis en lo que hemos estado estudiando, nuestro estudio regular del libro del Éxodo. Y la semana pasada iniciamos con una serie de estudios relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos el domingo pasado. La Escritura nos menciona algunas profecías en relación a la llegada del Mesías. Y estudiamos la semana pasada cómo el profeta Miqueas es uno de estos profetas, uno de estos hombres que Dios usó para anunciar aproximadamente 700 años antes la llegada del Mesías. Y veíamos cómo en el Evangelio de San Mateo capítulo 2 llegan los magos, los sabios de Oriente, al Palacio Real en Jerusalén a preguntar por el nuevo rey que había nacido. Y vemos la reacción de el rey Herodes, dice la Escritura, que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Es decir, la noticia del nacimiento de un nuevo rey, lejos de ser algo agradable, lejos de ser algo recibido con gozo y con alegría, fue recibido con desagrado, con incertidumbre, con, digámoslo, pues no cayó bien la noticia. Y reflexionábamos cómo efectivamente el mundo no recibe con agrado la llegada del Mesías. Como aún hoy en día, celebrando, entre comillas, celebrando la Navidad, en muchos lugares celebrar la Navidad no significa celebrar el nacimiento de Cristo. Tiene otras connotaciones, otros significados. Y decíamos el domingo pasado, y hoy lo vamos a retomar, porque no podemos, también nosotros como creyentes en Cristo, no podemos nosotros cerrar los ojos a la verdad, cerrar los ojos a la verdad histórica. Que número uno, la Escritura no nos dice la fecha, el día en el que el Señor Jesús nació. Número dos, que efectivamente en esa cosmovisión romana de sus creencias, de su religión, de su idolatría, efectivamente el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del nuevo sol. No podemos cerrar los ojos ante ello. Entonces, nosotros lo que hoy vemos como celebración de la Navidad, pues está muy lejos de lo que realmente ocurrió. El hecho de, por ejemplo, de el árbol de la Navidad, bueno, es una idea que surge alrededor del siglo XIX, pero no es algo propiamente, ¿cómo decirlo?, que formó parte de la iglesia primitiva. Nosotros, a la hora de estudiar la Escritura, ¿qué sí encontramos? Encontramos profecías que hablan acerca de la llegada del Mesías. Pero además de ello, también encontramos los momentos en los que esas profecías del nacimiento del Mesías sí se cumplieron. Nosotros entonces como creyentes, ¿qué tenemos que observar? Pues lo que está ahí en la Escritura. Y entonces nosotros encontramos relatos como el Evangelio de Mateo, relatos como el del profeta Miqueas,
relatos como el del profeta Jeremías, como el del profeta Isaías, varias profecías acerca de la llegada del Mesías, y también encontramos en los evangelios cómo se dio el cumplimiento de estas profecías. Hay quienes aseguran que el nacimiento del Señor Jesús se dio alrededor de los meses de septiembre y octubre, alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Pero finalmente no tenemos esa seguridad y esa certeza. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes hoy del siglo XXI? Pues mirar a la Escritura y ver lo que ahí nos habla acerca del nacimiento de Cristo. Y mis hermanos, ante la llegada del Señor Jesucristo, ante el nacimiento del Mesías, hay dos formas de reaccionar. La semana pasada veíamos cómo Jerusalén y el rey Herodes, esa noticia no les cayó pues nada bien. Les molestó. Dice la escritura que toda Jerusalén, el rey Herodes y toda Jerusalén se turbaron, se perturbaron. Es decir, pues no cayó bien la idea del nacimiento de un nuevo rey. El día de hoy vamos a leer el relato acerca del nacimiento del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 2, versos del 8 al 15. Le voy a dar lectura y vamos a ir atendiendo a cada punto de los que están ahí. Amén. La palabra del Señor dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pues, hermanos, de alguna manera Dios usó, por ejemplo, a los astros. Dice la escritura que los cielos cuentan la gloria de su nombre y el firmamento anuncia la obra de sus manos, en el Salmo 19. Es decir, que de alguna manera Dios se manifestó, de alguna forma dio a conocer este mensaje, y hubo quienes recibieron este mensaje, los sabios que llegaron al palacio buscando al nuevo rey que había nacido, a través de lo que ellos vieron en el firmamento. Eso es algo maravilloso de por sí. Pero también encontramos cómo Dios usó otra manera de comunicar el nacimiento del Mesías. Y vemos cómo dice la escritura que usó a un ángel del Señor.
La palabra ángel, si ustedes notan, hay una similitud de la palabra evangelio, ¿verdad? Es decir, la palabra ángel significa mensajero. Y la palabra evangelio significa el buen mensaje o la buena noticia. Entonces, vemos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, mandó a un ángel para que anunciara la llegada del Mesías. Pero en esta ocasión, el destinatario de esos mensajes, los que iban a recibir este mensaje, pues eran hombres tan sencillos, tan ordinarios, tan comunes como tú y yo, que estaban trabajando, cuidando el rebaño, cuidando a sus ovejas. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que estos pastores que estaban cuidando a su rebaño estaban en la ciudad de Belén. Recordemos que Belén era una pequeña villa, un pequeño rancho, vamos a decirlo, cercana, muy cercana a Jerusalén. Y en esta villa de Belén había nacido el rey David hace muchos años. Y entonces se le llamaba la ciudad de David. Pero además de ser la ciudad de David, en esa ciudad había, o en esa pequeña villa, había la costumbre o la tradición, o se dedicaban, mejor dicho, se dedicaban al pastoreo de ovejas. Pero de esas ovejas se elegía a las ovejas que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Y entonces, cuando las ovejas parían, los pastores recibían a las ovejitas recién nacidas y separaban aquellas ovejitas que ellos consideraban que eran las más apropiadas para el sacrificio, para la ofrenda, para ofrecerlo en el templo de Jerusalén. Y esas ovejitas no podían ser cualquier oveja, no podía ser cualquier cría que naciera, sino que debía de cumplir ciertas características. Número uno, tenía que ser macho. No se sacrificaban corderitos hembra, se sacrificaba un cordero macho, que fuera joven. O sea, no se sacrificaba un cordero ya viejito. No, se sacrificaba un cordero joven. Pero además de que fuera joven, era un cordero perfecto. Es decir, no enfermo, no con un defecto, no con algo que bueno, pues como nació con la patita chuequita, pues hay que llevarlo a sacrificar al templo, ¿no? En pocas palabras, si tú te das cuenta, se sacrificaba lo mejor del ganado. Lo mejor del ganado, los mejores ejemplares, las mejores ovejas eran las que se ofrecían a Dios en el sacrificio. Y fíjate qué interesante. Estas crías que al momento de parir las ovejitas las veían que era macho y que había nacido sin defecto, los pastores las apartaban. ¿Y dónde crees que las ponían como a una manera de cuidar a esta ovejita recién nacida? Las ponían en un pesebre. ¿Sí te das cuenta? Cuando la Escritura nos dice que al Señor Jesús, cuando nació, lo pusieron en un pesebre, no fue por casualidad, no fue por accidente, sino que en eso implicaba un mensaje. Para ti y para mí,
descifrar los astros, pues es muy complejo. Pero para una persona que estudia los astros, pues es más fácil de entender ello, ¿verdad? Para ti, para mí, que no somos médicos, ¿verdad? Cuando vamos al médico y vemos que el médico agarra la radiografía y dice, ah, sí, mira, aquí está el problema. Y uno dice, pues, ¿cómo, no? Pues sí, es que esas personas estudiaron para poder leer correctamente una radiografía. De esta misma manera, Dios le manda un mensaje y una señal muy clara a los pastores. Fíjate cómo va la cronología de la historia de estos hechos. Número 1, dice que un ángel del Señor se aparece a estos pastores. ¿Y cuál es la reacción natural de los pastores? El temor. Pues es que imagínate, mi hermano, estás tú en tu trabajo y de repente aparece un ángel, pues, híjole, yo salgo corriendo, ¿verdad? O sea, es algo sobrenatural que no estamos acostumbrados a ver. Y entonces el ángel se dirige a los pastores y les dice, no temáis, es decir, no tengan miedo, no teman, no teman, no tengan miedo, que traigo buenas noticias. Es decir, el mensaje que yo les vengo a traer, el mensaje que yo les vengo a dar, es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, de gran gozo, de gran alegría. Mira, hermano, más allá del árbol de Navidad, más allá de que si la fecha sí o no, sabes, para mí el celebrar el nacimiento de Cristo tiene que ver con este hecho, que para mí es maravilloso. Muchas personas acusan y señalan a Dios como culpable de todos los males que la tierra vive, de todos los males que los hombres vivimos. Es que si Dios existiera, no permitiría esto. ¿Qué clase de Dios va a permitir este tipo de cosas? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Y muchas veces no entendemos que Dios sí toma cartas en la historia de la humanidad. Pocas veces entendemos que Dios efectivamente ha intervenido en la historia de la humanidad para traer solución a los problemas que nosotros tenemos. Desde mi punto de vista, hermano, cuando yo leo la palabra, cuando yo veo estas historias, estos pasajes que nos hablan del nacimiento de Cristo, ¿sabes qué? Yo veo la mano de Dios en la historia de la humanidad actuando de una manera muy concreta. ¿Sabes qué? El nacimiento de Cristo es ese, vamos a decirlo, es ese golpe de autoridad de parte de Dios en la historia de la humanidad para decir, ya basta. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos cómo el Señor Jesús, sí, nació un bebé, sí, pero este bebé no se quedó bebé. Creció y se convirtió en un hombre. Y entonces cuando la gente lo escuchaba hablar, decían, ¿con qué autoridad habla? Nadie habla como él. Nadie nunca nos había enseñado como él. ¿Por qué? Porque precisamente era Dios, es Dios mismo en persona, hablando con la autoridad que solo Dios puede tener. Y entonces vemos pues que Dios interviene en la historia de la humanidad a través del nacimiento de Cristo.
Es un golpe de autoridad para hacernos notorio que Dios no está ignorando la necesidad que tú y yo tenemos. Y esto es muy importante, hermanos. Dios interviene en la historia de la humanidad a través del nacimiento del Mesías. Para poner fin, fíjate bien, para poner fin ¿a qué? Al pecado. Y para poner fin a la muerte. A veces tú y yo, hermano, pensamos que nuestros problemas tienen que ver con el dinero, con la salud, con las relaciones personales, con el amor o el desamor. Y perdemos de vista que nuestro verdadero problema en nuestra vida es el pecado que hay en nosotros. Ese es el verdadero problema. Y cuando hablamos de las consecuencias del pecado, no solo hablamos de las consecuencias que vivimos aquí, el dolor, el sufrimiento, todas las situaciones que genera el pecado aquí en nuestras vidas. Hablamos también de las consecuencias eternas. El pecado trae consecuencias eternas. ¿Cuáles son esas consecuencias eternas? Pues la muerte eterna, la separación eterna entre Dios y el hombre. Ese es el verdadero problema de la humanidad. Y fíjense, mis hermanos, yo digo, no es que esté mal que pidamos que Dios nos ayude en nuestras necesidades cotidianas, no, pero a veces perdemos de vista que nuestra verdadera necesidad es lo que realmente el Señor Jesús vino a resolver en este mundo. El Señor Jesús no vino a este mundo. Dios no se hizo hombre para que tú y yo tuviéramos, ¿se acuerdan de una telenovela? Hace muchos años se hizo muy famosa esa telenovela, que salió un personaje llamado Huicho Domínguez. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa telenovela? Salud, dinero y amor. Y a veces nosotros como creyentes pensamos solo en eso. Salud, dinero y amor. Y el Señor Jesús no vino para traerte salud, ni dinero, ni amor. Fíjate, el otro día venía escuchando en la radio una entrevista en relación a que ya mero es el Día de la Virgen de Guadalupe y estaban los reporteros entrevistando a algunos de los peregrinos allá en la Ciudad de México y le decían, ¿qué le quiere pedir usted a la Virgencita? Y entonces una señora decía, pues yo le quiero pedir mucha salud, mucho amor. Y yo digo, sí. Y a veces nosotros también que estamos en Cristo, nuestra visión solo está ahí. Cuando en realidad el Señor Jesús no nació para venir a este mundo a traernos a ti y a mí salud, dinero y amor. De hecho, si nosotros vemos la vida de los primeros creyentes en Cristo, pues vemos todo lo contrario. Usted dirá, pastor, pero hubo hombres que fueron sanados por el Señor Jesús y por los apóstoles. Sí, claro, o sea, Dios sigue obrando milagros, sin duda. Pero el Señor Jesús no vino para hacer milagros. Mire, resucitó a Lázaro, ¿cierto? Pero Lázaro volvió a morir. Sanó a la suegra del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero la suegra del apóstol Pedro pues murió. ¿Sí me explicó? ¿Qué fue lo que realmente el Señor Jesús vino a hacer a este mundo? A pagar el precio de tu pecado y de mi pecado.
para morir en la cruz. Y con ello, ¿sabes qué, hermano? Pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. Ponerle fin al problema de pecado y al dominio del pecado y al dominio de la muerte sobre esta tierra. Si tú y yo, hermano, entendemos ese punto, estamos del otro lado. Si tú y yo todavía tenemos la idea de salud, dinero y amor, pues hemos creído un evangelio que no es el verdadero evangelio. El ángel les dice, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la gran noticia? Que un Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido. Es decir, ha nacido el Salvador del mundo, ha nacido aquel que puede resolver el problema del hombre. El verdadero problema del hombre, ¿cuál es el verdadero problema del hombre? El pecado. Porque ¿de dónde surge, hermano, todos nuestros problemas? A ver, haz un análisis de tus problemas, ¿de dónde surgen? Todo tiene que ver con el pecado. De una o de otra manera, todo tiene que ver con el pecado. Absolutamente todo. Y el Señor Jesús vino a poner fin a ese problema. El Señor Jesús vino a resolver ese problema. Hermano, deberíamos ¿cómo decirlo? De estar gozosos tan solo con eso. Que Dios nos bendice con muchas cosas más, que Dios nos añade muchas cosas más, pues sí. Pero son añadiduras. Es añadido a lo que el Señor ya nos dio por fe, que es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces, por eso el ángel comunica de esta manera el nacimiento de Cristo. Y luego fíjate el verso 12 lo que dice. Verso 12. Esto servirá de señal. ¿Cuál señal? Fíjate lo que hablábamos hace un rato. Dios dejó un mensaje ahí en los astros, en el firmamento, ¿y quiénes lo entendieron? Pues los que estudiaban los astros, ¿verdad? Ahora Dios les deja una señal en un pesebre, ¿y quiénes lo iban a entender? Pues los pastores que estaban habituados a ese tipo de situaciones. Y entonces les dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en dónde? En un pesebre. En ese momento, los pastores seguramente entendieron de qué estaba hablando el ángel. Entendieron qué les estaba comunicando. ¿Por qué? Porque ellos estaban habituados a conservar a los corderitos machos recién nacidos, perfectos, sin defecto alguno, los guardaban, los preservaban, los colocaban en un pesebre a manera de cuidado especial para preservarlos para el sacrificio del templo. Y el Señor Jesús, cuando nace, fue colocado en un pesebre, mandando un mensaje a estos pastores, como diciendo, este es, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Y fíjate, acto seguido, dice la Escritura, y repentinamente,
Es decir, de repente, sorpresivamente, apareció con el ángel. En ese momento solo era un ángel interactuando con los pastores y a partir de ese momento una multitud de huestes celestiales, multitud de huestes celestiales. Mira, no recuerdo el dato exacto de cuántos ángeles integraban una hueste. Seguramente lo que vieron los pastores pues eran millones de ángeles. Mira, lo que vieron ha de haber sido impresionante. Los cielos se abrieron, hermano. Los cielos se abrieron y vieron aquellas multitudes de ángeles y estos ángeles comenzaron a alabar a Dios. Qué tremendo. Mira, yo no soy músico. A veces toco el timbre y desafino el timbre, ¿verdad? Entonces, pues no soy músico, no es mi don la música, pero sí aprecio la música. Y yo veo cómo de repente hay hombres que tocan y que cantan impresionantemente. Yo digo, híjole, eso es aquí. Y me imagino lo que aquí dice la escritura que pasó. Una vez fui a un espectáculo de Navidad donde entonaron algunos cánticos, algunos coros navideños. Hermano, yo estaba llorando, impresionado, me conmovió tanto por las voces, por el canto, por el escenario, por los músicos. Y digo, aquí fueron 4 o 6 músicos, 2 o 3 voces, algunos coros, y aún así se me enchinó la piel. Yo digo, lo que vieron los pastores, coros celestes, ángeles cantando al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que cantaban? Fíjate lo que cantaban. Gloria a Dios en las alturas, es decir, la gloria y la honra es para el Señor, siempre. Y dice, y en la tierra, paz. Fíjate, hermano, la verdad es de que nosotros tenemos a veces otros objetivos, otras ideas. A veces nosotros queremos y creemos en un Dios que la Escritura no nos enseña. A veces queremos que Dios actúe de una forma y la Escritura nos dice que esa no es la forma. Fíjate lo que estos ángeles cantaban con respecto a la obra de Dios en la tierra. Paz en la tierra. Es decir, el nacimiento de Cristo representó y representa la posibilidad de reconciliación entre Dios y el hombre. Esa es la verdadera paz. La reconciliación de Dios con el hombre, la reconciliación del hombre para con Dios. Esa es la paz. Cuando tú, hermano, comprendes la magnitud del perdón de Dios para tu vida, saber que Dios en Cristo perdonó todos tus pecados, hermano. La reacción natural es tener paz. ¿Cuál fue la reacción natural de Adán y Eva cuando pecaron?
perdieron la paz, tuvieron temor. ¿Y cómo vivimos o cómo viven las personas que no están en Cristo o cómo vivimos cuando nosotros hemos perdido esa brújula, esa guía de parte de Dios, cuando hemos caído en una situación de pecado? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Tenemos paz? Se nos va el apetito, andamos con la boca amarga, nos enfermamos, nos apuramos, nos angustiamos, no hallamos la salida. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de parte de Dios. La Escritura dice que el nacimiento de Cristo vino a reconciliar a los hombres delante de Dios. Dice la Escritura que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, que Dios estaba reconciliando a los hombres consigo mismo en la cruz de Cristo. Dios vino entonces a traer paz a través del nacimiento de Cristo como medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: os rogamos, reconciliaos con Dios. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, cuando tú invitas a alguien a que lea la Biblia, cuando tú le compartes a una persona el evangelio, tú lo debes de invitar con la intención de que se reconcilie con Dios. Esa es la finalidad. No lo debemos de invitar a la iglesia por ninguna otra razón. No le debemos de predicar el evangelio por ninguna otra razón, sino la finalidad es que reconciliados con Dios, para que se cumpla en su vida esta palabra. Y luego fíjate, dice, buena voluntad, ¿para quién? Para los hombres. No sé si tú has notado, hermano, hermana, la buena voluntad de Dios para con tu vida. Mira, la Escritura lo dice de muchas formas, esta buena voluntad. En el Antiguo Testamento había una parte de la Escritura donde dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es buena voluntad. ¿Te imaginas, hermano? Si Dios no fuera de esta manera, ya nos hubiera fulminado con una lluvia de azufre, fuego del cielo. Se acabó el planeta Tierra. El apóstol Pedro lo dice de otra manera, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso algunos tienen por tardanza su promesa. Es decir, algunos creen que Dios se le olvidó, algunos creen que Dios ya se tardó, algunos creen que Dios en verdad no existe porque mira, dijo que iba a volver y pues no ha venido, entonces no existe, no es cierto. El apóstol Pedro dice, no, Dios espera que todos se arrepientan. Dios no ha cerrado la puerta está abierta. ¿Para qué? Para que todos, dice la Escritura, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos que lleguemos a tener paz delante de Dios. Este es el enfoque verdadero de la Navidad. Este es el enfoque verdadero del nacimiento de Cristo. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos una batalla cultural en el que se nos presenta una Navidad sin Cristo. Una Navidad de luces, de regalos, de Coca-Cola, de Santo Claus, de duendes. Pero esa es una Navidad sin Cristo.
Porque fíjate lo trascendente de este mensaje. Que la gente entienda este mensaje. Que la gente viva este mensaje. Y entonces hay toda una estrategia del mundo para presentarnos una Navidad sin Cristo. Y entonces fíjate, la misma gente que va a los altares de muertos, la misma gente que es la misma gente que pone su árbol de Navidad y cantan los villancicos en las posadas, y es la misma gente que en muchas ocasiones pues terminan en situaciones, la Navidad se convirtió pues en un desenfreno de la carne. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron los pastores? Pues fueron. ¿Y qué crees? Lo encontraron. Y cuando lo encontraron, se maravillaron. Dos posturas, hermano. Una postura como la del rey Herodes, de rechazo, de enojo, de decir aquí no necesitamos, aquí no nos hace falta, o una reacción como la de los pastores, que escucharon, que recibieron y que atendieron al mensaje, y que fueron al encuentro con el Señor Jesús que había nacido, con su Salvador. Hermano, yo te deseo, la verdad, deseo que seamos como los pastores, que recibieron el mensaje, que atendieron al mensaje, que creyeron el mensaje y que fueron al encuentro con el nuevo rey que había nacido. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas claramente el